e mormorando tra le me di fronte al verso va a danzar al verso sopra dei fiori ingherlando i tre fili dei cuori notte e bravamo corre con me. Piuva del cielo aurora il sole il sole il sole il sole il sole il sole è più lucido più argento freccia di reti il verserulio manco freccia di reti il verserulio manco il verserulio manco il verserulio manco. L'ardor di tuoi begli occhi e il mio tormento. Solio per sempre abbandonato il sole l'ardor di due begli occhi e il mio tormento. Come vuoi avventurar Come vuole mia avventura al fianco. Come vuole mia avventura al
Muchísimas gracias a la Zambra Barroca, a Andreas Pritvitz, que nos van a amenizar durante toda la noche. Me gustaría invitar, por favor, a subir a los intervinientes en la primera mesa, al presidente del Círculo de Bellas Artes, al ministro de Cultura y Deporte y a la presidenta de la Akademie der Künste. Mientras van subiendo, quiero agradecer muchísimo la presencia de todos ustedes, también la presencia de todos los que nos ven a través del streaming y agradecer también la colaboración de la Embajada Alemana, la participación, el apoyo de la Agencia Alemana para la Educación Cívica y también de la Comunidad de Madrid, así como la colaboración de Radio 3 como medio invitado. Y sin más dilación, para que comience este evento The Power of Art de la Alliance of Academies, le doy la palabra al anfitrión, al presidente del Círculo de Bellas Artes, para que dé unas palabras de bienvenida. Juan Miguel. Buenas tardes. Antes que nada, gracias por estar aquí, mi querido ministro de Cultura, Miquel Iceta. Bienvenida, mi colega, presidenta de la Akademie der Künste de Berlín y además partner en estas jornadas y en este proyecto europeo de Power of Art, cosa que de alguna manera han ejemplificado en este momento esta Zambra Barroca, que no deja de ser, en su calidad, un gran ejemplo, un buen ejemplo precisamente de lo que es esa cultura transnacional, esa cultura híbrida, esa cultura que no reconoce desde lo identitario al otro. Porque miren, la Alianza Europea de las Academias, creada en 2019-2020, en ese proyecto conjunto europeo, surge por una serie de principios. El primero es solidaridad. La unión del arte, la cultura y la ciencia europea lleva a la necesidad de aliarse solidariamente frente a los ataques a valores como los de la diversidad o la libertad de expresión y creación, protegiendo así las bases sobre las que se asienta el proyecto europeo. El manifiesto, que en aquel momento en Berlín redactamos, surgió de ese primer encuentro en el que se subrayaba que el arte y la cultura son esenciales para el funcionamiento de la democracia y de la cohesión social. Y además abogaba por la defensa de la libertad de las artes, como condición previa para nuestro modo de vida cultural, social y político. La base de la democracia es esa independencia, es ese concepto de libertad. Y en ese sentido de solidaridad y en ese sentido y esa vocación de cultura transnacional, yo el otro día lo decía en la rueda de prensa, miren, Hegel, Goethe, Proust, Dante, Shakespeare, Quevedo, Cervantes, son ni más ni menos que una serie de ejemplos de lo que es nuestra cultura. No hay culturas excluyentes. Ante los riesgos de que determinados populismos de extrema derecha intentan apoderarse de un concepto identitario excluyente, la Alianza Europea de las Academias lo que apuesta y lo que defiende es precisamente por ese concepto que abarca a todas las culturas. Y en ese sentido, la propia Alianza ha dado pruebas de ello. En esa línea, unos meses después de ese encuentro, la Red Húngara de Académicos emitió una declaración de protesta contra la instrumentalización política de las universidades húngaras. Allí estaba la Alianza defendiendo a esa demanda. El 9 de mayo, la Alianza Europea de las Academias aprovechó el Día de Europa para defender la libertad de las artes, especialmente en ese caso en Hungría. Además, la Alianza también apoyó plenamente la declaración firmada por el profesor Jan Hansil, rector de la Academia de Artes Escénicas de Praga, en noviembre de 2020, en protesta por la persecución de estudiantes y profesores de la Academia Estatal de Artes de Bielorrusia. Investigadores sobre el Holocausto en Polonia
también obligados a rectificar y a desdecirse en base a una determinada estructura mítica, un relato nacional en el que Polonia aparecía exenta de sus responsabilidades en el holocausto provocado por los nacionalsocialistas. Hay tantas y tantas cosas. Uno de los últimos ejemplos, en este mismo círculo, en esta misma institución, se le concedió la medalla de oro del Círculo de las Artes a Sergio Ramírez, el escritor, el gran escritor, Premio Cervantes, que en este momento se ha tenido que quedar exilado voluntariamente en nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque sus novelas, sus escritos están prohibidos en Nicaragua y además corre el riesgo de que si retorna acabe en prisión. Por tanto, como Ovidio, aquel otro personaje que ya fue el poeta latino desterrado, hay muchos Ovidios hoy en día en Europa, y no solo en Europa, sino en todos los ámbitos geográficos y mundiales, ya sea Europa, América, África, Asia. Y en ese sentido es por lo que surge esta alianza, defendiendo la cultura transnacional y, sobre todo, defendiendo la libertad de creación y la libertad de expresión, que está en el fundamento propio de lo que podemos llamar una identidad europea. Yo quiero agradecer la presencia, el apoyo de todos ustedes que dan presencia y dan realidad a este proyecto iniciado en ese Berlín por iniciativa e impulso de la Academia de las Artes, de la Akademie der Künste de Berlín. Y decirles que están así que les voy a leer, y con esto voy terminando, unos párrafos de una carta que nos ha enviado el presidente del Gobierno del Reino de España, en el que dice, y cito solo unas frases: el respeto de los valores y principios europeos como libertad, democracia o igualdad es una de las obligaciones primordiales de cada individuo, Estado, miembro e institución. En ese sentido, la labor que llevan a cabo el Círculo de Bellas Artes, la Real Academia Española y las demás instituciones que conforman la Alianza Europea de las Academias resulta sustancial y enriquecedora. Desde el Gobierno de España valoramos iniciativas como esta que están llevando a cabo, en la que la cultura y principios europeos van de la mano. Fin de la cita. Y qué mejor ejemplo que tener aquí al ministro de Cultura del Gobierno de España. Muchas gracias. Por estas palabras. Y ahora tiene la palabra la presidenta de la Akademie der Künste de Berlín, Janine Merapfel, que, como ha dicho el presidente, es también la gran impulsora de esta Alianza Europea de las Academias. Estimado ministro Miguel Iceta, estimado Juan Miguel Hernández León, nuestro maravilloso anfitrión, estimadas autoridades, queridos amigos de antes y amigos de ahora, ¿en cuál Europa queremos vivir? ¿Queremos la paz, el Estado de Derecho, los derechos de participación democrática, la diversidad de opiniones y la libertad artística? ¿O queremos condiciones dictatoriales en encerrados corsés nacionalistas? ¿Queremos enfrentarnos a la complejidad de nuestras realidades e intercambiar diferentes opiniones, o queremos separarnos y conformarnos con declaraciones simplistas y demagógicas? En Alemania, la historia ha demostrado los efectos devastadores de la política cultural, si así se la pudiese llamar, de los nacionalsocialistas. Aún hoy podemos seguir aprendiendo las lecciones de esa época nefasta. No debe ser tarea de la política cultural, ni de la nacional ni de la europea, dar forma al arte y a la cultura. Su tarea
debe limitarse a proporcionar las condiciones básicas necesarias para que los artistas podamos trabajar libremente. Vivimos en una época en la que las noticias falsas, las fake news y las emociones nocivas se difunden rápidamente a través de los así llamados medios de comunicación social, y en la que los votantes de ciertos partidos de derecha reaccionan con denuncias calumniosas en lugar de basarse en argumentos teóricos y hechos científicamente sólidos. Es este un peligroso fenómeno contra el cual debemos encontrar estrategias conjuntas. En septiembre de este año hicimos un largo viaje organizado por el Programa de Educación Cultural de la Akademie der Künste y el Archivo Walter Benjamin, con colegialas berlinesas tras las huellas del filósofo Walter Benjamin en tren hasta Portbou, en España, donde Walter Benjamin se suicidó huyendo de los nacionalsocialistas en la noche del 26 al 27 de septiembre de 1940. Walter Benjamin no pudo salir de Europa a tiempo. Las riquezas culturales, los tesoros de la Biblioteca Nacional de París, el material de investigación para su obra, Pasajes, lo retuvieron. Así lo describió el historiador Gershom Scholem en su recuerdo de Walter Benjamin. Scholem escribió: la preocupación por su obra determinó de alguna manera todo el último periodo de vida de Walter Benjamin a partir de 1927. Esto también contribuyó, por ejemplo, a que nunca realizara el plan que muchas veces estuvo a punto de realizar, a saber, viajar a Palestina, donde podría haberse quedado y pudiese haber sobrevivido. En cualquier caso, el deseo de terminar su obra según la visión que tenía en mente siempre se lo impidió. A veces, cuenta Gershom Scholem, a veces recibía un telegrama suyo que decía: voy a venir a Palestina en barco el 1 de diciembre de este año. Nunca apareció. Final de esta cita. En septiembre de ese año, con las colegialas, pudimos cruzar las fronteras entre Alemania, Francia y España sin obstáculos, algo que no era posible en la época de Walter Benjamin. Estas fronteras fueron el final de muchos exiliados durante la ocupación nazi. Las colegialas de Berlín eran conscientes de la libertad de la que gozaban. Ninguna frontera las detenía. Pero también eran conscientes de que esta libertad puede volver a perderse si no la defendemos activamente para toda Europa. Las jóvenes también pensaron en los muchos que abandonan sus países en busca de seguridad y de una posibilidad para sobrevivir, y a los que se les rechaza en las costas de Europa. Deseo profundamente que Europa se convierta en un continente abierto, cuyos tesoros culturales puedan ser compartidos por todo aquel que lo desea. No olvidemos a los que luchan desesperadamente por la supervivencia en las fronteras de Europa. Pienso en el drama que se desarrolla en la frontera de Bielorrusia con Polonia, pero también pienso en los numerosos trabajadores locales afganos que no recibieron ayuda tras la llegada de los talibanes al poder. Esto pasa a Europa, dirán ustedes, pero no, nos concierne, porque son los gobiernos europeos, nuestros gobiernos, los que provocan estas injusticias y desigualdades. Es decir, que esto nos atañe. Podríamos nombrar muchos más ejemplos, ustedes lo saben. Los primerísimos objetivos de esta alianza son la solidaridad y la defensa de la libertad artística. Para lograrlos, tenemos que fortalecernos mutuamente. Para ello tenemos que trabajar en conjunto y para ello fundamos la Alianza Europea de Academias en Berlín en octubre de 2020. Este fue un sueño que tuve desde que mis compañeros, los miembros de la Akademie der Künste, me votaron en 2015 por primera vez como su presidenta.
Esta Alianza Europea de Academias que reúne hoy por hoy más de 65 academias europeas. Esta alianza que está hoy en Madrid y en las pantallas digitales, gracias al Círculo de Bellas Artes, al que estoy muy, muy agradecida. Este es un principio que pensamos continuar en el futuro. La Alianza Europea de Academias aparece localmente en los distintos países europeos. A finales de octubre, por ejemplo, estuvimos en Budapest. Allí hablamos de cómo cambia el idioma, la lengua, cuando un país se desvía hacia un nacionalismo acerbado. Estuvimos en Budapest, donde nuestro anfitrión fue la Sociedad de Autores Húngara. En abril del próximo año estaremos en Cracovia, en la Villa Decius. Y también nos vinculamos, por supuesto, permanentemente en el espacio digital. Una parte importante de nuestro trabajo es la financiación de proyectos artísticos transnacionales. Y en eso estamos, porque con nuestras obras soñamos una Europa tal cual debería ser, desarrollamos diferentes visiones y espacios que en un segundo paso pueden transformarse en realidad o realidades con hechos concretos. Para llegar a esta Europa unida y a la vez abierta que soñamos, necesitamos las artes, porque las artes son la memoria de la humanidad, conservan el pasado, conservar en el sentido hegeliano de la palabra, die Vergangenheit aufheben in Deutsch, im dialektischen Sinne, superar y conservar a la vez, marcan el presente y nos dan una visión del futuro que compartiremos. Mantener viva Europa como proyecto transnacional de paz es un reto constante. Esta Europa es un proyecto inacabado, un sueño de democracia y justicia al que ya mismo estamos contribuyendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Janine Megapfel, presidenta de la Academie der Künste, y ahora es el turno de Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte. Por favor, ministro. Muchas gracias, presidente del Círculo de Bellas Artes, presidenta de la Academia de las Artes de Berlín, amigas y amigos. Muy buenas tardes. Quiero, en primer lugar, y como es de justicia y de persona bien educada, agradecer la invitación a participar en este segundo encuentro de la Alianza Europea de Academias. He leído con interés el manifiesto que aprobaron en Berlín en el año 2020, un manifiesto que podría suscribir y suscribo y que además sigue siendo hoy tan vigente o quizá más que en el momento que fue redactado. La fuerza que llevó a la creación de esta Alianza Europea de Academias es la fuerza del arte, la fuerza de la cultura, la fuerza de la libertad, el espíritu de cooperación y también una voluntad europea y europeísta, que comparto. No hay más que ir a los textos que nos rigen a la Unión Europea para encontrar elementos que explican el porqué de la importancia, de la relevancia de iniciativas como esta. Dice, por ejemplo, el artículo 2 del Tratado de la Unión, tras el Tratado de Lisboa, lo siguiente. La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. Esto somos, esto queremos ser, esto queremos construir.
Y este conjunto de valores compartidos por todos los países y ciudadanos europeos constituye la base de la cultura europea. Una cultura que no es algo inmóvil, sino un espacio abierto, en movimiento y en crecimiento. Podemos hablar de culturas europeas, en plural, pues sobre esa base de valores compartidos se edifican un conjunto de culturas nacionales, regionales, locales, que constituyen entre todas un cuadro rico, plural y diverso. Compartimos valores, historia y tradiciones, pero también compartimos y celebramos la diversidad, la riqueza y la variedad de culturas y lenguas. Cultura en Europa es sobre todo un espacio de convivencia, de libertad y de tolerancia. Si hablamos, como se nos invita a hablar hoy, de cultura transnacional, hemos de entender y defender la riqueza y la diversidad de la cultura, o las culturas europeas, si lo prefieren. Una riqueza y una diversidad que solo tienen sentido entendidos como una potencia de crecimiento y no como una herramienta de confrontación. La diversidad, el pluralismo, la convivencia nos enriquecen como ciudadanos europeos y esa diversidad constituye uno de nuestros valores fundacionales. Entre todas y todos hemos de trabajar por una cultura compartida, transnacional, sin fronteras, una cultura capaz de integrar la diversidad, de entender lo local y de proyectarse hacia lo universal, huyendo de cualquier identitarismo. Poner, por tanto, las herramientas para la libre creación creativa, para la colaboración transnacional, para la creación compartida, para que las barreras sean solo las de la imaginación, es una obligación, una urgencia y una necesidad. En un momento en que valores que todos pensábamos consolidados, como la libertad de expresión o la libertad artística, parecen seriamente comprometidos en demasiados lugares, es más importante que nunca entender y defender que la cultura europea es a la vez local y transnacional, federal y federante, unida y unificadora. Una cultura que puede hundir sus raíces en el territorio, pero que se expande más allá de sus fronteras. Una cultura que además nunca puede ser complaciente, sino libre, crítica e independiente. La pandemia ha sembrado dolor y desconcierto en Europa y en el mundo entero, pero tenemos también ante nosotros la posibilidad de un importante renacimiento, en el que la cultura ha de jugar un papel esencial. Nos dicen los historiadores que muy a menudo las pandemias han ido seguidas de periodos de renacimiento, y especialmente de renacimiento cultural, para recuperar el tiempo perdido, para estar a la altura de las exigencias del momento, para responder a las demandas de libertad de nuestros pueblos. Dice el lema de la New European Bauhaus: hermosa, sostenible, juntos. Es curioso, lo he tenido que intentar traducir varias veces porque los tres me parecían no ir en consonancia, pero realmente cuando uno repite estas expresiones, estos tres conceptos, se da cuenta de hasta qué punto van unidos. Hermosa, sí, porque la cultura y Europa son hermosas. Sostenible, sí, porque la queremos, si me permiten, eterna, permanente. Y juntos, porque solo juntos seremos capaces de construir y hacer realidad en el día a día ese proyecto. Y yo les añado, hablando de ese concepto de juntos, de unidos, unidos en la diversidad, sí, libres, precisamente para poder ser quienes somos, para compartir, para construir, para debatir, para disentir, para discrepar, para enseñar y para aprender. Solo una Europa culta y creativa puede ser una Europa libre. Solo una Europa hermosa y sostenible puede ser una Europa unida.
permítanme que acabe con una admonición. Así sea. Muchísimas gracias al ministro de Cultura, gracias a los 3 intervinientes en esta mesa inicial, a los que invito a abandonar el estrado. Y ahora vamos a tener una intervención inicial online, a distancia, a cargo de Christos Karras, que es director ejecutivo del Centro Cultural Onassis en Grecia. Creo que estamos preparados para escucharlo. Good afternoon. I'm Christos Karras, Executive Director of the Onassis Cultural Center. Buenas tardes, soy Christos Karras, el director del Centro Cultural Onassis en Grecia. Estamos aquí en esta base del Centro Cultural Onassis con la base de promover el trabajo cultural en una manera interdisciplinar. La colaboración internacional es esencial para nuestra estrategia y la razón por la que yo no estoy en Madrid en este momento es porque estamos poniendo en marcha una acción dentro del marco de la colaboración de Europa que está enfocada en la diversidad, la igualdad y la inclusión en la presentación en el Comisariado de Programas Culturales Musicales. Y esta colaboración cultural permite que esta experimentación transnacional, este pensamiento crítico, pueda tener lugar. Esto no se puede hacer a través de organizaciones individuales. Este tipo de proyectos de cooperación pueden llevarse a cabo con temas tan importantes que son como la convergencia de los trabajos artísticos y la política, pero no en un espectro amplio en el área de la educación, de la investigación, de la representación de la acción climática o del acceso al espacio público. Por ejemplo, la unión de recursos y la multiplicidad de perspectivas lleva a un resultado con calidad que no puede conseguirse de manera individual. La importancia de la cultura como un sector transversal se reconoce por parte de todos los generadores de política internacional. Quizá no forman parte de los objetivos del milenio, pero son esenciales para cumplir los objetivos. Y también está relacionado con casi todas las políticas europeas, como por ejemplo la transición verde, la transformación digital, la cohesión social, el bienestar y la idea de una economía creativa y el papel central de las artes dentro de todo esto surge como una base para una estrategia de crecimiento sostenible que sea factible para el siglo próximo. Y no hay duda de que trabajar con estas prioridades requiere de conocimiento compartido y de recursos y, sobre todo, incluyendo estas formas de conocimiento y de comprensión que vienen promovidas por el arte. Pero tenemos que tener cuidado de no olvidarnos de que nuestro enfoque está en la cooperación artística. La cooperación artística tiene que jugar un papel y, por supuesto, el reconocimiento de este papel va a generar oportunidades. Pero no debemos instrumentalizar el trabajo del arte y olvidarnos del valor específico de la cultura y del arte. Esto va más allá de la disrupción cultural y de la participación. Todo esto, por supuesto, puede formar parte de la estrategia artística, pero en mi opinión, la fuerza única del arte es que reúne el sentido, los sentidos y el intelecto. Y no se trata de la especulación, sino de considerar que el arte puede hacer posible lo que no es posible y reconfigurar nuestra perspectiva artística en el mundo. El arte crea espacios que, desgraciadamente, se están limitando en todo el resto de áreas y forma una parte clave en todo el resto de problemas que estamos viendo, como por ejemplo la erosión climática, violencia, el poder estratégico de los sistemas algoritmos. Y simplemente por mencionar algunos de los problemas, si esta emergencia climática y la pandemia del COVID nos ha enseñado algo, es que los temas primarios de nuestra época, los temas fundamentales de esta época no son temas individuales sino globales y no se pueden solucionar de manera individual. La operación, la unión cultural permite la preservación de estos espacios para compartir valores que pueden y que de hecho trascienden las fortalezas defensivas y limitantes y que enriquecen las perspectivas de la colaboración basadas en el proyecto europeo, pero también actúan como una reflexión crítica de las políticas europeas cuando ponen en riesgo la idea de las comunidades y además generan alienación en las comunidades. Y otra cosa que nos ha enseñado la pandemia dentro del arte es en qué punto estamos situados
dentro de la ecología de los medios de producción. Es esta integración y esta emergencia de los papeles nuevos de la Constitución, de lo público y lo contrapúblico. Las organizaciones culturales tienen un poder de comunicación muy importante dentro de esta nueva ecología y esto se multiplica a través de la colaboración. La visión transnacional de Europa ha demostrado que es la única forma adaptada de vivir en estos temas globales y si queremos sobrevivir, el tema artístico tiene que sostenerse dentro de esta visión y además defender su libertad para poder articular perspectivas críticas y mantener su potencial vivo y hacer uso de nuestro poder de comunicación para garantizar que estas perspectivas son oídas. Vale.